Bien, buenos días. Hoy empezamos con el mundo del cómic, con el mundo de la historieta, con el mundo de la dirección visual y artística, con uno de los autores más consagrados, más prestigiosos que existen desde hace un tiempo, pero sobre todo su reconocimiento ha venido, un reconocimiento justo por ser el director artístico de películas de cómic para todos los públicos, ¿no? Como la famosa dedicada o la reinterpretación que realiza sobre el documental extraordinario, un clásico, como Las Hurdes, Tierra sin pan, bajo la denominación de Buñuel, El laberinto de las tortugas. Por supuesto, quizás lo conozcan también con Robot Dream, una de las películas más ambiciosas y de mayor contextualización de una ciudad, de un sentimiento que ha tenido un enorme éxito, y la última, Decorados. Que decir tiene que estas tres, sobre todo las dos últimas, pues han sido valoradas a partir de sus directores y la de él con Goyas, con premios Goya, es como saben, el premio de mayor prestigio que existe en la actualidad. Desde un inicio de las jornadas siempre hemos contado, siempre que no ha sido posible, con la presencia de un autor del cómic. El cómic, el tebeo, en la actualidad, es uno de los exponentes más genuinos de la expresión contemporánea, porque refleja muy bien desde la ironía, desde el sentido cáustico hasta el humor, el mundo infantil, siempre con una creatividad que es la creatividad que tiene José Luis Agreda. Yo no voy a repetir las intervenciones que ha tenido. Por ejemplo, sí voy a hablar, porque siempre es un referente en España, las dos revistas más underground, como fue El Víbora o El Jueves, son clásicas, pero independientemente él ha realizado otras muchas intervenciones como guionista y como autor. Por otra parte, hoy vivimos afortunadamente una época dorada de las películas de animación y sobre todo de lo que es la novela gráfica. Piensen, por ejemplo, que los éxitos, me remito a la espléndida novela histórica El infinito del junco, ¿no?, de Irene Vallejo. Inmediatamente hay una versión en cómic dibujada, y creo que también últimamente, pues más que probable, por ejemplo, la península de España vacía de Uclés también tendrá su versión. Esto ayuda mucho porque es una manera, sobre todo en el mundo joven, pues a atraer, porque detrás muy pocos, yo creo sinceramente, es más, antes de ver yo la película de Buñuel, El laberinto de las tortugas, antes de verla y conocerla, digo, El laberinto de las tortugas, bueno, será una creación que tiene como protagonista, como es la verdad, Las Hurdes, pero evidentemente el que no ha visto Las Hurdes, Tierra sin pan, pues mira, qué cosa más extraña. Sí me acuerdo que cuando lo vi, y que ya me llamó mucho la atención, aparte de ser un gran seguidor de Buñuel, el comentario que se hizo acerca de José Luis por el periódico El País, por Jordi Costa, que era y es, junto con Pablo, ¿cómo se llama? Pablo, que lo queríamos traer, bueno, el otro crítico. Bueno,
Pues en el 2020 decía, refiriéndose a José Luis, en el proyecto, en calidad de director artístico, hace que en el resultado final prevalezca una mayor angulosidad del trazo en una labor de adaptación que en sus esencias estéticas intenta ser bastante fiel a la obra original. O sea, que ya destaca desde un principio no solo la labor del director, ¿no?, en este caso Salvador Simón, sino la importancia que tiene un director artístico para saber interpretar, adoptar, es todo un proceso que él nos lo va a explicar muchísimo mejor. Por lo tanto, creo que es un honor que lo tengamos aquí, porque, repito, es uno de los creadores más importantes. Esto lo irán siempre, pero es que a la gente que procuramos que venga aquí es muy importante. Nada más. Gracias. Bueno, lo primero, ¿se me oye bien? Lo primero, muchas gracias a Fernando por esta presentación tan exagerada. No, justo, si no hubiesen dado vuelta. Y bueno, y a Rafael, bueno, por toda la organización. Así que, bueno, pues voy a ver, en cuanto baje esto, empezaré a... Mi charla va a ser muy visual, voy a estar poniendo todo el rato imágenes y las voy comentando. También sé que es complicado porque cuesta hablar en público, nos cuesta a nosotros aquí, pero cualquier pregunta, duda de, pero ¿y esto por qué? O porque igual doy por supuestas cosas. Si tienen cualquier duda, pues levantan la mano y voy con ello. Voy a hacer un poco un recorrido de toda esa carrera que, mirando la vida laboral de la Seguridad Social, he dicho 25 años ya dibujando, que no lo pensaba yo que esto iba a pasar. Digo, bueno, pues que sigan otros tantos y a ver qué tal. Pues, ¿está ya? Vale, pues en la charla eso, voy a hacer un recorrido desde mi trabajo en el mundo del cómic, mundo de la ilustración y el trabajo en el mundo de la animación, que es mi actividad mayor ahora, ¿no? Bueno, pues como decía, mi trabajo es hacer cómic, hacer ilustración en prensa, en libros, animación y publicidad. Cartelismo, por ejemplo, en el último Festival de Cine de Sevilla, los carteles, estos 3 carteles que había eran míos. Vale. Me tengo que meter un poquito todavía en la cabeza. Bueno, este es uno de mis primeros cómics con 7 años o algo así, ¿no? Básicamente empezamos jugando, ¿no? Como tener el dibujo como juego, y es algo que intento mantener siempre, ¿no? Van a ver a lo largo de todas las imágenes que voy poniendo que no hay un estilo como muy claro, muy característico. O sea, yo creo que sí tengo un estilo, ¿no? Sí hay algo que hilvana todo mi trabajo, pero me voy adaptando a los distintos proyectos, ¿no? Y yo creo que es un poco la característica que ha interesado a los directores y a las productoras para contratarme en el mundo de la animación, que suele ser menos de artistas y más de más de artesanos que se pueden adaptar a distintos proyectos. Aquí lo que pongo, que no era el sueño de mi vida, porque nunca pensé que esto podía, o sea, que yo me podía dedicar al mundo del arte, al mundo del dibujo, ¿no? Pero dibujé desde pequeño, nunca lo dejé, ¿no? Que en realidad todos dibujamos de pequeños, nunca lo dejé. Empecé a estudiar arquitectura, estuve estudiando arquitectura durante muchos años, me gusta mucho el mundo de la arquitectura, pero al mismo tiempo, como hobby, iba trabajando en el cómic, participaba en fanzines, en concursos, en festivales, y con eso empecé a trabajar muy pronto, mientras estaba estudiando, en el periódico El País, ilustrando a los artículos de Maruja Torres, y en la revista El Jueves, la revista de humor. Y al final, pues, claro, ya todo el trabajo y lo que salía de ahí, que era mucho trabajo de publicidad también,
hizo que abandonara definitivamente, después de matricularme demasiadas veces sin éxito en arquitectura, ya dije, bueno, pues vamos con el camino que parece que está marcado. En mi trabajo de cómica, además del trabajo en el Jueves o algunas intervenciones en el Víbora, como comentaba don Fernando, pues también hacía trabajo como más personal. Y pongo aquí este ejemplo de Cosecha Rosa, que ganó el premio a Mejor Obra Nacional en el año 2001. En el mundo del Jueves, pues aparte de series semanales, pues tenía también pues eso, cosas más como de actualidad, ¿no? De coger temas de actualidad e ir trabajando sobre ellos, ¿no? En prensa, bueno, sobre todo trabajé en El País, eso, como 20 años en El País semanal, ilustrando los artículos de Maruja Torres y también ilustrando artículos no tanto de opinión, sino más de salud, de psicología, de ecología, de temas que iban tratando, ¿no? Eso me dio tanto El Jueves como el País, pues mucha mano, ¿no? Fue como realmente la escuela para ir aprendiendo a dibujar. Y una cosa buena de ilustrar en El País era que me adaptaba a cada artículo, ¿no? Tienes un artículo y ves de qué manera es la mejor para contar esa historia o atrapar al público de esa historia. Bueno, aquí en El País yo tenía mucha libertad creativa, yo creo que nunca me tocaron nada, ningún dibujo ni nada. Y tampoco es que tengan mucho tiempo, porque va muy rápido desde que entregas hasta que sale, es casi inmediato, ¿no? Entonces tampoco tienen mucho tiempo de criticarte y de cambiar cosas, ¿no? Entonces, si te adaptas al espacio, más o menos trabajas de una forma, o sea, no haces nada que sepas que va a estar fuera de lugar en la revista, ¿no? Te adaptas al medio, pues no hay problema. Y sí que me permitía ir experimentando con diferentes estilos. Lo malo de prensa, por ejemplo, es que, bueno, esos plazos tan limitados, ¿no? y la tarifa, o sea, lo que pagan por ilustración, yo creo que en los 20 años cobré exactamente lo mismo, o sea, que cada vez iba cobrando menos, ¿no? Lo que me pagaron en la primera es lo mismo que me pagaron en la última, ¿no? 20 años después. Pero por contra, también publicar en El País era un escaparate, que es el que me permitió hacer muchos trabajos de publicidad, que sí que está bastante mejor pagada, ¿no? ¿Se me ha ido algo? Bueno. ¿Qué es el ilustrador, ¿no? en prensa? En prensa yo diría que en todo, ¿no? Para el cliente, para los editores, para los que publican el periódico, básicamente es que sea bonita la página. O sea, somos un poco decoradores para el editor. Les importa menos el contenido en general. Hay editores muy finos que sí que buscan algo, ¿no? Estoy hablando de ilustración de un artículo, no ilustración de, como puede ser El Roto, o sea, no comentario personal de opinión, pues El Roto o Vicky Blanco, ¿no? Actualmente, o Moderna de Pueblo, no el gag o el comentario de actualidad, sino ilustrar artículos, ¿no? Y ahí básicamente lo que quieren es, bueno, que la página esté bonita, ¿no? Nuestra tarea es que la gente, cuando está pasando las páginas, digan, uy, voy a leerme este artículo porque me llama la atención algo, ¿no? Yo suelo trabajar mucho con el humor para atraer la atención, ¿no? Para que la gente vea algo, una imagen chocante, algo que diga, uy, ¿por qué esto, no? Y muchas veces o en contraste o siguiendo el titular, ¿no? Para que ese contraste también lleve a una reflexión y lleven a interesarse por el artículo. Evidentemente, avanzar el tema, que la gente, aunque no se lea el titular, vea algo y diga, uy, ¿esto de qué puede ir, no? O si es de guerra, si es de... Aquí era algo sobre la razón y el corazón, ¿no?
pues tenemos que avanzar el tema. En realidad no son cosas aisladas, sino que tenemos que intentar cumplir todas estas funciones, ¿no? Las más funciones posibles, y en lo posible también dar un punto de vista, ¿no? En lo que podamos, ¿no? Pero yo creo que estamos supeditados al texto, ¿no? El texto es lo importante en esa revista, y nosotros trabajamos para ilustrarlo, ¿no? Para darle luz a esa imagen. También he hecho ilustración de libros, tanto infantiles como esta serie del personaje Carla, que sacamos 15 números, que fue una experiencia muy buena. Siempre me ha gustado el mundo, o sea, colecciono muchos libros de ilustración infantil y de cuentos, y estuvo muy bien porque era un encargo de la editorial Planeta. Entonces venía ya muy marcado necesitamos una familia con estos miembros, la niña es la principal, los padres, el padre trabaja de cocinero, la madre trabaja en no sé qué empresa. Bueno, venía todo como muy marcado, pero sí me daban libertad para crear yo las historias. Entonces yo escribía los relatos, y la editora, que además era es psicóloga infantil, pues también me iba orientando mucho. Entonces ahí aprendí mucho, pues, cómo crear los relatos, incluso cómo crear las imágenes para este ámbito de edad, ¿no? Porque para los libros infantiles está muy marcado cada rango de edad, ¿no? No es lo mismo para 8 años que para 11 años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pueden entender unas determinadas historias o no? Y también, ¿qué tipo de dibujo a nivel comercial puede funcionar mejor de cara al público? También he hecho algo de ilustración de libros para adultos. Esto me gustaría hacer mucho más porque lo disfruto mucho, ¿no? El pensar ilustraciones más sofisticadas y en las que sí pueda contar yo algo más, ¿no? Intento que haya como un relato interno de las propias ilustraciones que van completando el libro. Aquí un poco de broma pongo esta foto, que a veces tomo fotos de referencia posando, y como no tengo, soy yo mismo haciendo todos los papeles. Claro, en el mundo de la ilustración a veces es muy precario y vas haciendo un poco de todo, ¿no? Y hay veces que te llaman, pues, para hacer caricaturas, ¿no? En convenciones. Esto era, por ejemplo, una convención de Carrefour, que venía gente, pues, de toda Europa. Y es como la primera sesión, el primer día de unos encuentros que tienen, pues era para romper el hielo. Pues yo les enseñaba a hacer caricaturas y después ellos se hacían entre ellos, y bueno, servía un poco para eso. Pero bueno, tiene esta cosa de que hay veces que hay que hacer este tipo de actividad también, ¿no? Que yo en principio no tengo ningún problema. Aprendí una cosa en esto, que lo mejor cuando estás haciendo caricaturas es que lo vea todos los amigos del personaje, estén viendo cómo la haces, y no lo vea el que lo haces hasta el último momento, porque todos están diciendo, lo has clavado, está igual, y el otro no lo puede ver, está nerviosísimo porque, claro, está ahí parado, y ya no puede decir nada, porque cuando lo mira él no se ve, porque no nos solemos reconocer en las caricaturas, pero los demás sí, y lo mira y dice, no sé, pero es que sí, pero sí está igual. Entonces es una ventaja que no mire en ningún momento y tenerlo siempre aislado. Bueno, también algo que he hecho ya unas cuantas veces y que me gusta mucho es dibujar en directo, pues en teatro. Esto no me acuerdo si esto era el Teatro Central o Lope de Vega. Trabajar en conjunto con algún grupo de música, ¿no? Y ilustrar mientras ellos están actuando, ¿no? Esto era con el grupo La Canalla. Trabajo también con los Sisters, con grupos de jazz. Es una actividad que la primera vez, ahora no, pero antes era muy tímido, ahora solo un poco. Y la primera vez que me lo propusieron me dio la risa porque decía, o sea, no me conoces. O sea, no sé si conocen a Paco Cerrejón, que organiza muchos eventos relacionados con el mundo del cómic. Digo, pero Paco, o sea, nos conocemos de años, o sea, sabes cómo es imposible que yo me suba a un escenario a dibujar.
Y esto además fue en el Lope de Vega. Y lo hacíamos varios dibujantes. Pues fue salir nerviosísimo, temblando la mano mientras dibujaba, bajarme del escenario y decir, más, quiero más. O sea, había una energía de dibujar y de que estás haciendo el dibujo y oyes, oh, y dices, ay, qué bien, te sienta ese momento, ¿no? Porque, claro, nosotros trabajamos en casa y, especialmente si estás en prensa, pues tardas en prensa o en libros, tardas en recibir una respuesta, ¿no? Con Internet ahora es mucho más inmediato, si quieres poner cosas en Internet, pues ya te llegan los likes o lo que sea. Pero claro, en ese momento no era así tampoco, y ese momento de, primero la excitación, el juego, ¿no? Otra vez, el riesgo, ¿no? de ese momento en directo, y ver que eres capaz de superarlo es una recompensa, y después ver que al público le ha gustado y tenerlo como tan directo, pues también es muy gratificante. Y una cosa que he intentado hacer siempre y mantener siempre es hacer trabajos personales en los que pueda experimentar sin tener esta relación con un texto o con una publicación concreta, ¿no? Porque evidentemente cuando estás trabajando para una publicación tienes que más o menos estar en la línea de esa publicación, o si estás ilustrando relatos para una editorial, pues también esa editorial tiene un tipo de ilustración que es la que quiere vender y la que espera de ti. Pero en los trabajos personales, para exposiciones o simplemente para ir actualizando en redes y tener un poco de presencia en redes, voy haciendo como experimentos, ¿no? Probando a dibujar más rápido, más despacio, con más colores, menos colores, deformando más, deformando menos. Y eso, aparte de ese trabajo en sí, ese aprendizaje, también me ha abierto puertas a nuevos trabajos, ¿no? Que no son solo los que la gente conoce ya, pues, por El País o por El Jueves, ¿no? Entonces, me ha abierto más puertas. De hecho, entrar en la animación fue más a partir de trabajos personales que iba publicando en redes que el trabajo publicado en papel. He trabajado en animación antes de empezar la dirección de arte, sí que hacía algo de trabajo autónomo para proyectos concretos, ¿no? Pero en todos los proyectos en los que trabajaba no salían. O sea, era como el gafe que iba hundiendo proyectos por ahí. En este caso, por ejemplo, esto era para Disney, me llamaron para... este trabajo lo hice con Pablo Velarde, que es otro gran dibujante de aquí sevillano. Y era para Las Patoventuras, una serie infantil del tío Gilito y los sobrinos, y la que estábamos haciendo eran los fondos, ¿no? En Disney lo que hacen es, tienen a 5 o 6 equipos trabajando en el mismo proyecto, cada uno dando una imagen diferente, ¿no? Explorando algún tipo de aproximación a ese proyecto. Y bueno, pues ya lo he dicho, no salió salió otro equipo, ¿no? Pero para mí fue como el momento más importante de trabajar en una producción más grande, ¿no? En otros casos había hecho solo diseño de personajes sin entender bien dónde iban a estar o cómo iba a ser el proyecto, ¿no? En fases como más previas. Este proyecto, pues ya había como un director de arte que era el que me daba las instrucciones, con lo cual también fui entendiendo un poquito más cómo era el mundo de la animación profesional. Pero aparte de cosas así, como esto, que es lo más vistoso antes de que empezase a hacer animación, también esto, por ejemplo, era para una empresa de Dubái, que era como muy raro, ¿no? Decías, tienes que dibujar una abuela, y entonces nos daban fotos de referencia y iban con este turbante en la cara, que era como... Y ahora sonriente, y todas las fotos que nos daban eran las abuelas súper serias. Y decíamos, pero... no, esa está sonriente, no se ve, o sea, no puedes ser un personaje tan tapado, ¿no? Entonces íbamos como reduciendo. Este también está hecho en colaboración con Pablo Velarde, que teníamos como un estudio que era el estudio agradable, de Ágreda y Velarde. Bueno, pues un día me llaman por teléfono desde Almendralejo, que en ese momento yo sabía que estaba en Extremadura, pero tampoco sabía dónde, y yo estaba con el móvil así y mientras tanto buscando, ¿no? Y me llamaba Salvador Simó, el director de la película, diciendo que estaban preparando un proyecto, a ver si me podía interesar
trabajar en la dirección de arte. En ese momento justo había dejado de trabajar en El País porque se había ido Maruja Torres, que era como mi valedora allí, y ya no me renovaron para más ilustraciones. Y en El Jueves también, había habido una polémica y yo me salí también de la revista. Entonces me venía genial tener un trabajo, así que yo iba diciendo que sí, mi mujer me iba diciendo sí, tú di que sí. Y fui un poco a lo loco, sin saber bien, ¿no? Claro, había trabajado en animación y tenía un poco idea, pero me dijeron director de arte, no sabía qué era. Entonces dije, bueno, ya una vez allí dije, ¿qué es? ¿No? Pues dirige el departamento de arte, ¿no? ¿Y qué hace el departamento de arte? Pues tiene que diseñar todo en la película. Y claro, cuando lo piensas, dices, en una película de animación, cuando dicen todo, es todo. O sea, no hay nada, pero nada. O sea, todo lo que está en la pantalla está diseñado por alguien. Alguien ha dicho, esto va a ser de esta manera. No es como en imagen real, que hay cosas que están ya y que tú vas añadiendo, ¿no? Aquí todo, de qué manera se va a dibujar, o qué color va a tener, o si va a ser más caricaturesco o menos caricaturesco, todo eso lo diseña el departamento de arte. Personajes, props. Los props son los objetos, ¿no?, que hay en la imagen que mueven los personajes, ¿no? Puede haber cosas en el fondo, esas no se mueven, eso es fondo. Pero si el objeto se mueve, si coge una caja o está fumando un cigarrillo, ese objeto se llama prop. Los sets, que son eso, los decorados donde están los personajes, y los efectos especiales. Los efectos especiales no es tanto como se entiende en películas de imagen real, sino que el efecto especial es, si por ejemplo que hay una gota de agua, esa gota de agua cómo salta, ¿no? Cómo salen todas las demás gotitas, pues eso se suele llamar efecto especial, o cómo vamos a representar el viento. Y para eso pues también hay que hacer que el diseño de esos efectos, ¿no?, de cómo se mueven las cosas, esté en consonancia con el estilo general de la película. Y bueno, la verdad es que ha ido muy bien la carrera en el mundo de la animación, y he ido uniendo, creo que desde que empecé en Buñuel, esta semana es la primera semana que tengo sin saber en qué proyecto voy a estar después, ¿no? Siempre ha ido todo como afortunadamente muy de seguido, uno detrás de otro. Empecé con Buñuel en el laberinto de las tortugas, después me fui a Irlanda, al estudio Cartoon Saloon, a trabajar en Viking School, una serie, ahora comentaré cada uno de los proyectos. Una serie de tiempo, sí. De animación para chavales, Robot Dreams, y por último Decorado, que se llevó hace poco el Goya Mejor Película de Animación. Lo importante, o sea, yo soy como la cabeza visible del departamento de arte, pero los que trabajan son los artistas que contratamos, ¿no?, que buscamos. Y en esto es un poco como un equipo de fútbol, que vas buscando los artistas que mejor se adaptan a tu proyecto, ¿no? Y buscas a alguien de delantero, alguien de defensa, pues aquí alguien que sepa hacer bien los fondos. Si la película tiene fondos más realistas, pues buscas a alguien que sepa dibujar la perspectiva bien, que tenga sensación de espacio. Si buscas cosas más gráficas, más diseñadas, pues buscas a artistas que vayan un poco en esa línea, ¿no? Entonces vas preparando un poco el equipo. En Buñuel era una película con muy poco presupuesto. En animación, las películas de animación son muy caras, ¿no?, porque intervienen mucha gente, pero sobre todo interviene mucha gente durante mucho tiempo, ¿no?, con lo cual son muchos sueldos que pagar durante un periodo largo. En el caso de Buñuel, yo creo que el presupuesto eran 1.700.000. En Robot Dreams yo creo que fueron 4 millones, y en Decorado, que es la última foto, yo creo que fueron 2,5 o una cosa así. Claro, y estos son en realidad presupuestos pequeños para el mundo de la animación europea, que suelen ser a partir de 7, 8 millones, o ya en Estados Unidos que pueden ser 200 o lo que sea. Pero bueno, el caso es que teníamos, en general tenemos
poco equipo, aunque daba para camisetas en la de Buñuel, nos dio para comprarles camisetas o cascos en la de en la de Viking School. ¿Qué he aprendido a lo largo de estas películas, ¿no? En cuanto a cuál es el trabajo, ¿no? del director de arte? Por lo menos desde mi punto de vista, que también yo creo que enlaza con la carrera que he tenido, ¿no? El hecho de no tener un estilo que la gente identifique inmediatamente como esto es José Luis Ágreda, porque tengo como distintas maneras de representar ese estilo, según el medio, pues un poco en la línea de eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Hay otros artistas que tienen muy marcado el estilo y les llaman para ese estilo concreto, ¿no? Entonces, cuando llaman a María Herreros para hacer la dirección de arte de una película es porque quieren María Herreros. Cuando me llaman a mí es porque han visto otros trabajos míos y dicen, se puede adaptar, sabe llevar un equipo, va a poder hacer el trabajo y el estilo pues también nos encaja y vemos que es versátil para hacerlo, ¿no? Son como distintas maneras de enfocar la carrera. En este caso, lo que he aprendido haciendo las películas, lo más importante de todo es la historia. La historia que se va a contar es lo que nos va a marcar cómo va a ser, cuál va a ser la visión, ¿no? El aspecto visual de esa película. No todos los estilos se adaptan igual a la historia. Por otro lado, es la visión del director, que es el autor, ¿no? de la película. Entonces, él tiene ya una idea en la cabeza de cómo quiere que se vea la película. Y por último, lo que pongo aquí al personaje es el estilo. El estilo de uno que nunca va a ser imponerse al resto, a las otras dos cosas, ¿no? A la historia que se quiere contar y a la visión del director, porque tú no eres el director tiene una visión global de cómo quiere que se perciba la película. Bueno, esto está en inglés. Es en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. Hay como distintas secciones de cada uno de los departamentos, ¿no? De las secciones que se votan en los Oscars. Y Production Design es donde lo que aquí entendemos por dirección de arte, y ahí se explica un poco lo que es, ¿no? Que es un poco lo que les he dicho. Es el director de arte en colaboración con el director de la película y hay muchas veces también el productor, deciden cuál va a ser el aspecto general de la película, ¿no? Qué estilo, qué nivel de caricatura, qué nivel de, en el caso de animación, qué nivel de, o qué tipo de colores, y después va a llevar, el director de arte va a llevar a un equipo que es el que va a resolver esas cosas, ¿no? Sobre todo lo pongo para decir, estuve en los Oscars con Robot Dreams, para que lo sepáis. Fue como mi gran experiencia. Bueno, ¿en qué influye la historia, ¿no? Cuando decía la historia, según el tipo de historia, será de una forma o de otra. No es lo mismo una historia para niños que una historia para adultos. Robot Dreams es un caso un poco especial. Pero Buñuel en el laberinto de las tortugas, el estilo, o sea, la película era para adultos y todo lo que pensábamos para el estilo de dibujo tenía que definir eso, o sea, tenía que haber un estilo como más maduro, más anguloso, ¿no? Comentaba del artículo antes de Jordi Costa. Buscábamos que de primera se entendiera que es una película para un público adulto con una determinada sofisticación, ¿no? Que una cosa que nos pasó mucho con Buñuel en el laberinto de las tortugas, no sé si la han visto por ahí. ¿Cuántos la han visto? Pocos. Bueno, está en televisión española. Lo tenemos aquí también. Se puede ver, es fácil. Pues a la salida, en varias ocasiones, escuchamos el comentario. O sea, es que parecía, o sea, se me olvidaba que era de animación, porque la historia está muy bien contada y te metes en la historia, ¿no? Y tampoco la animación, o sea, el dibujo hace que estés pensando todo el rato en qué bonito está esto, sino es una historia que está contada para que se viva, ¿no? Y yo creo que el guión está estupendo. Estuvo nominado también el guión en los Goya. Por un lado eso, a quién va dirigido,
sobre todo si va dirigido a un público adulto, un público juvenil, un público infantil. También en infantil, lo mismo que os decía antes de los libros infantiles, es preescolar, es, ¿no?, esto más para series de televisión, pues vamos a tener que ir adaptándonos al dibujo. La emoción que se quiere transmitir, si queremos que sea una película optimista, oscura, no sé, vamos a ver algún ejemplo un poco de eso, ¿no? Y el tono, ¿no?, también quería un poco en esa línea, ¿no?, que cómo vamos a percibir la historia que se está contando. Por ejemplo, lo que decía de a quién va dirigida, por el tema de edad. Cuando estábamos trabajando en la serie esta para niños, en Viking School, nosotros trabajábamos desde Irlanda para un estudio de Francia, de París, que trabajaba para Disney. Entonces, nosotros les íbamos mandando material a los de Francia, pero los de Francia no se lo enseñaban a la gente de Disney. Y todas las correcciones que nos hacían eran, no, más suave, más, que después esto es para Disney, y entonces todas las correcciones eran que tenía que ser menos ángulos, más luz, más contraste, más colores más vivos. Y es una historia de vikingos en Noruega. Decíamos, no podemos estar de día, todo el tiempo no puede estar con sol, azul. Bueno, pues era lo que nos estaban pidiendo. Se lo enseñaron por fin a Disney cuando ya teníamos casi todo el trabajo hecho, y dijo, pero ¿esto qué pasa? Que estamos en Noruega, que queríamos riscos, y es una serie de aventuras, ¿no?, para chavales, pero claro, queremos que haya hachas, que haya cristales rotos, que haya cadenas, que haya montañas con cosas puntiagudas, que haya rayos, nubes. Entonces de repente era como el público que estaba buscando el estudio francés era un público más infantil que el público que estaba buscando realmente Disney. Disney estaba buscando una serie más juvenil, ¿no?, más adolescentes, más que niños pequeños. Entonces, bueno, ahí tuvimos que cambiar todo de golpe y lo que pongo arriba Disney y abajo Samca, que es el otro estudio, pero un poco las cosas que cedíamos para uno y para otro, ¿no?, porque había algunas que había razones justificadas de lo que pedía cada uno. Entonces intentamos amoldar todo el trabajo. La emoción que se quiere transmitir, aquí es localizando, por ejemplo, en las Urdes, para hacer la de Buñuel en el laberinto de las tortugas. A ver, ahí estuvimos visitando, y las Urdes, especialmente en la época en la que transcurre la película, que es los años 30, era una zona súper pobre. Todas las casas estas son casas de autoconstrucción, hechas pues con materiales de allí y por los propios habitantes, ¿no? Claro, lo vemos ahora y lo vemos en una región que sigue siendo Extremadura, que es la gran olvidada, ¿no?, pero sí que lo vemos todo como muy bonito, está repoblado, hay árboles, y vemos estas casas tan particulares y decimos, joder, qué chulo es este sitio. Pero claro, dices, no, pero es que aquí vivía gente y hay una puerta y no hay ventanas. Y aquí vivían con la cabra, con el pollo, con el no sé qué, y vivían 6. Y era todo pues muy insalubre, y realmente no habría agua corriente, era la que caía por mitad de la calle, esa era el agua corriente, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que hacer una película sobre la pobreza y sobre las malas condiciones en las que se vivía. Cuando yo empecé a hacer diseños, ahora veremos, hacíamos cosas más bonitas o más, un poco, digamos, más racionales o más artísticas, que al final iban en contra de lo que se quería transmitir. Porque no queríamos que la gente viera y dijera, oh, qué bonito, qué bien han dibujado este árbol, o qué interesante el trabajo de diseño. No, queríamos que diera sensación de pobreza, de condiciones duras del ambiente, ¿no?, de la montaña, viven todos en las montañas, ¿no? Y al final la solución que encontramos era, justo cuando estuvimos trabajando allí haciendo apuntes del natural, era eso, intentar transmitir esos apuntes del natural, ¿no?, los que habíamos estado dibujando allí a lápiz y acuarelas, pues intentar trasladar eso a la película, ¿no?, porque ahí sí que se podía ver la dureza del trazo sobre el papel, las manchas de acuarela. Podíamos transmitir un poquito más la verdad del sitio, más que una representación
idealizada, ¿no? El tono. Pongo aquí un poco un ejemplo. Esto es como más complicado de explicar, ¿no? Pero hay veces, hablando con el director, que intentas ver qué es lo que busca el director. Estos son para decorado, ¿no? Entonces, hasta ahora las películas de Alberto Vázquez, que esta es la tercera película y el quinto... Bueno, él ha hecho 2 cortos más que también han tenido premios. Pues tanto las películas como los cortos transcurren sobre todo en el campo, en el bosque, y son como fábulas todo. Pero en decorado interviene mucho la ciudad. Entonces también eso era una de las razones para llamarme a mí. Yo había hecho ya Robot Dreams y entendían que podía dar esa parte de entender el espacio urbano y cómo representarlo. El caso es que, hablando con él, íbamos hablando, ¿qué tipo de ciudad quieres, no? Y pues hablábamos de pues, la España de los 60 o las ciudades soviéticas, ¿no? Todo en decadencia. Y entonces íbamos haciendo bocetos sobre eso y nunca llegábamos a lo que él quería, pero estábamos haciendo lo que habíamos hablado, pero el tono no funcionaba. Y al final la cosa era que el tono general de toda la película, tanto de la parte de bosque como de la parte de ciudad, es muy de fábula, sigue siendo el tono de fábula. Entonces, cuando metíamos nosotros demasiado realismo, de repente no funcionaba la historia. O sea, lo que estaba pasando, había como un contraste raro, ¿no? Lo probamos ya con la animación y este fondo, por ejemplo, lo tuvimos que hacer un montón de veces porque siempre había ese desajuste entre el tono que se buscaba y el tono que había en el resto de la película con el tono que aportaban estos fondos, ¿no? Por eso era importante todas esas conversaciones con el director. ¿Y en qué influye? Pues en esto, ¿no? ¿Cómo quiere contar él la historia? Al final él es el autor de la película, ¿no? Y es el que además tiene esa visión global en la que va a pensar cómo se van a mover los personajes, cómo va a ser el montaje, cómo va a ser la música. Nosotros tenemos la visión parcial de la parte de arte, cómo vamos a diseñar los personajes, pero es una parte realmente parcial de ese conjunto. Entonces, es importante aceptar que las decisiones del director son las que mandan, ¿no? Yo creo que está muy bien que haya una jerarquía y muchas veces los directores, sobre todo cuando van teniendo más experiencia, más abiertos son a que les digas cosas, ¿no? Y yo creo que está bien también intentar educar en cosas si ves que o piensas que se está equivocando, ¿no? Y le vas diciendo... ¿Y no sería mejor de esta otra forma? Y le das su alternativa y dices, ¿y si lo probamos así también? Y le insistes un par de veces y a la tercera no te ha cogido, es que no va a ser, así no perdamos energía y seguimos, ¿no? Pero bueno, es eso, el director tiene la visión de conjunto que no tenemos los distintos departamentos y por eso está bien marcar. Podemos intentar educar desde nuestro departamento y decir, ¿y si así o así? Y él definirá, ¿no? También el director tiene sus propias afinidades estéticas y ya tiene pensando algo que es lo que busca, ¿no? Por eso es importante al principio del trabajo, cuando se toma el primer contacto, tener muy claro qué es lo que va buscando él y empezar a enseñarle cosas, no exactamente para la película, sino referencias de otras películas, de fotografía, de pintores. Es esto más por aquí, más por acá, para ir acotando un poco ese mundo que él quiere representar. Así que ahora vamos bien, ¿no? Que ahora tengo aquí como para las 4 películas, así que yo creo que también es la parte como más... Insisto, cualquier pregunta se agradece, no más que otra cosa. Nada. Bueno, primeros dibujos que hice de Buñuel para intentar representarlo. No sé si conocen, bueno, Buñuel, después de La Edad de Oro, de grabar La Edad de Oro, gran escándalo, nadie le quería producir y él quería hacer un documental sobre las Urdes, sobre lo mal que estaba la situación allí, ¿no? Era una de las zonas más pobres de toda Europa. Y tenía ese proyecto, tenía ese guión.
y no conseguía financiación. Y un amigo suyo, Ramón Acín, que es un artista, pintor, escultor, poeta, anarquista también muy vinculado a labores sociales en Huesca, un día pues salieron de juerga y dijo, compraron lotería y le dijo, si me toca la lotería, te pago la película. Pues bueno, le tocó la lotería y le pagó la película. Un poco de disgusto de la mujer, que dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Eso, literalmente sale en la película, que le persiguió con una escopeta, pero eso es así, ¿no? Que la gente nos dice, esto de la mujer persiguiendo a Ramón con la escopeta, pues hay documentación que sí, que dijo, pero ¿qué haces? Bueno, pues esos eran los primeros dibujos. Después empecé a hacer distintos diseños, ¿no? Veis aquí como más gráficos, ¿no? Esto que os decía, como más intelectuales, digamos. Hay como un trabajo más de diseño. Y nada de estas aproximaciones le encajaban a Salva, por lo que os he dicho, ¿no? Porque él tiene esa visión global y él sabía que no teníamos que forzar la parte de diseño para que resultase mucho más naturalista todo lo que contábamos. También había otra cosa, y es el presupuesto. Teníamos poco presupuesto para una película de animación, y si hacíamos dibujos así, por ejemplo, con tanta curva, la animación tenía que ser muy fluida. Animación fluida quiere decir que en un segundo hay que hacer 24 o 12 dibujos por cada movimiento. No podíamos permitirnos eso, entonces había que hacer un tipo de dibujo que funcionase mejor como a golpes, ¿no? Y al final que pudiéramos trabajar lo que se dice a cuatros, la animación, que es que cada 4 fotogramas se hace un dibujo distinto, en vez de hacerlo cada uno o cada 2. También nos estaba costando encontrar al personaje, porque, claro, aquí estamos hablando de personas reales que la gente más o menos ya tiene en la cabeza cómo son, aparte de cómo quería Salva que fuera su personaje, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos como un mes o algo así, Elizabeth Castro y yo, el primer mes trabajando en esto, ¿no? En cómo encontrar al personaje perfecto, ¿no? Y dábamos vueltas y vueltas y no había manera de convencer a Salva, hasta que vio el último dibujo de ahí, el de más a la derecha, y dijo, por aquí lo veo más. Y claro, la diferencia de ese es que es como un poco más oscuro, ¿no? Que hay como un lado negativo en ese Buñuel, ¿no? Y es verdad que Buñuel en la película, en nuestra película, o sea, es un personaje como muy hecho para adelante, es divertido muchas veces, muy admirado por los compañeros, pero tiene un lado egoísta y oscuro, ¿no? Y había que representar de alguna forma eso en el personaje. Por fin hicimos este dibujo y dijimos, vale, ya fui con él con todo el miedo diciendo, es que tiene que ser este le tiene que gustar, y ya le gustó a Salva, y a partir de aquí ya empezamos como a diseñar el resto de personajes y el resto de desarrollar más al propio Buñuel. Con el campo nos pasaba igual, ¿no? Con cómo representar esas urdes, ¿no? Tanto la naturaleza como la arquitectura. Y también fue a base, sobre todo a partir del viaje a las urdes que hicimos, el ir entendiendo cómo era, ¿no? Cómo se podía simplificar eso sin idealizarlo. Era un poco lo que queríamos evitar. Una cosa importante también cuando fuimos a las urdes, algo que nos había dicho Salva y que no acabábamos de entender, era que él no quería que se viera cielo durante toda la película cuando estaban en las urdes, sino si acaso un poquito de cielo, ¿no? Que ahí se ve como en la esquina que pongo cielo. Y es verdad que cuando vas allí, claro, como esto está entre montañas, estás justo en el valle y en las laderas, las montañas están todo el rato arropando, ¿no? Y era algo que entendíamos, cuando nos lo decían, entendíamos relativamente, pero es verdad que cuando estás allí o miras para arriba o lo que ves es el resto de montañas, los pueblos de las laderas de enfrente,
Y era algo importante estar allí para percibirlo, ¿no? Y poder representarlo. Este fue lo mismo que había ese primer dibujo de Buñuel que dijimos va por aquí y a partir de aquí desarrollamos, pues este fue como el primer dibujo que dijimos estas son las urdes que queremos representar más a lápiz, ¿no? Como si fuera un apunte del natural y con acuarelas, ¿no? Os pongo el tráiler para que veáis un poco cómo quedó la película. Bueno, no sale con sonido. Como viene subtitulado, más o menos. Espera un momentito. Voy a intentar. Lo que sí tengo es. ¿Hay cable de jack? Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Y pues era el productor que iba con la libretita diciendo, pero ¿esto? Y de verdad que no tenemos que gastar en esto. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Luis, soy yo, Ramón. ¡Que me ha tocado la lotería! La historia sobre todo narra la relación, ¿no? De la amistad entre estos dos personajes que se pone muy al límite, siendo uno productor y el otro director, y también la evolución que supuso la película para el propio Luis Buñuel, ¿no? La evolución personal de hacer un cine más cerebral, ¿no? Con el tema del surrealismo, a hacer un cine más humanista, ¿no? más centrado en los seres humanos. Los aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Eso fue muy emocionante. Esta Hicimos fantochada el es más estreno en Málaga. ¿Recordáis la foto de ayer, no? Cuando hicimos el estreno en Málaga, vinieron los tambores de Calanda a tocar antes. Era impresionante. Se estaba cayendo, o sea, notabas como caían cosas del techo de la vibración de los tambores. Bueno, pues este está en varias plataformas, en televisión española se puede ver. Bueno, acabé esta y me llamaron desde Irlanda para hacer una serie de animación. Entonces, esa la voy a pasar un poquito más rápido porque esta ni siquiera se ha puesto en España, ¿no? Está solo en el canal Disney de Francia. Y aquí también había algo parecido. Aquí yo me tenía que... El estudio en el que trabajaba es un estudio que hace muchas películas muy personales también, ¿no? Que suelen ir a los Oscars casi siempre. Y tienen un estilo muy característico, muy gráfico, ¿no? Justo lo contrario de lo que había hecho en Buñuel, ¿no? Justo lo que no quería Salva que hiciéramos en Buñuel es lo que se buscaba aquí, ¿no? Entonces aquí las formas sí son más diseñadas y con un estilo más marcado. Estos son, cuando me lo encargaron, pues los primeros dibujos que hice ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Me he apartado del... Pero sí que iba marcando un poco algo que estaba entre el estilo habitual de Cartoon Saloon y un poquito más cerca también de las cosas que a mí me gusta hacer o en las que yo podía estar más cómodo, ¿no? También para ver si tenía ese margen de trabajo. Y parece que sí que les gustó, ¿no? Otra cosa también era el tono, ¿no? Que hablábamos antes de cuál es el tono de eso. También me pidieron que hiciera como pósters o pequeños gags, casi como gags para revista, con los personajes, ¿no? Para ver si entendíamos el tono de la serie. Y esto ya son fondos finales de la serie ya
que veis que aquí sí que, aunque hay rayos de sol que pasan entre las nubes, pero sí es más Noruega, ¿no? Sí hay sitios nevados, hay riscos, hay un poquito más de aventura que lo que teníamos planteado en principio. En este caso también lo mismo que antes os he comentado, lo de el número de fotogramas para la animación, ¿no? De si la animación se hacía a unos, a doses o a cuatros, ¿no? Y como eso nos había condicionado que el diseño de los personajes fuera un poquito más robótico, digamos. En este caso también la técnica con la que se iba a hacer la animación nos condicionaba el tipo de diseño de personajes. En este caso, o sea, hay distintos tipos de animación. Una es ir dibujando cada fotograma o cada 2 fotogramas o lo que sea, pero es un dibujo nuevo cada vez. Y hay otra que es, digamos, con marionetas, ¿no? Aunque sean dibujadas. Entonces, en este caso iba a ser así. Entonces, lo que tenemos son unos personajes que tienen unas articulaciones marcadas. Claro, entonces las poses no pueden ser tan variadas y tan naturales como en el caso de la animación, que cada dibujo es nuevo, ¿no? Sino que aquí vamos moviendo ese personaje. Y de vez en cuando sí que se hace algún dibujo nuevo, pero hay mucha animación para televisión infantil, sobre todo, que sigue esta técnica, ¿no? Que es más, se llama cutout, porque es como con personajes recortados. Antes, por ejemplo, de los efectos especiales, pues ese tipo de líneas, ¿no? O cómo va a ser el viento, o cómo van a ser esas olas, pues eso es parte de las cosas que diseñábamos aquí para que cuando empezase la animación tuvieran la información, ¿no? de cómo hacer la animación, en general aquí de la naturaleza. Llegamos a Robot Dreams. Antes de entrar en la de los vikingos ya me había contactado Pablo, entonces lo que me vino bien a mí para negociar tanto el contrato con unos como con otros era decir, es que tengo aquí a Pablo para un largometraje y tengo aquí a los irlandeses para... Entonces me vino bien y encajaron bien las cosas. Justo cuando estábamos terminando la película en Irlanda, o sea, la serie en Irlanda, ya tenía que empezar en Madrid, en Robot Dreams, y entonces hubo como un mes que estaba trabajando por las mañanas en una película y por las tardes en la serie, ¿no? Pero encajó bien. Bueno, Robot Dreams está basado en una novela gráfica de una escritora norteamericana, de Sarah Baron, especializada sobre todo en cuento infantil, o sea, en relatos infantiles, pero ella viene del mundo del cómic independiente, ¿no? Y Robot Dreams, su novela gráfica, está más relacionada con el mundo del cómic independiente. Aunque tenga un aspecto infantil, la historia es para todos los públicos, la puede leer cualquiera, pero tiene un contenido emocional más adulto, ¿no? Entonces, lo que cuenta es sobre la pérdida, sobre el luto, sobre cómo superar las separaciones. Claro, es un contenido que le llega más al público adulto. Pablo, que es muy aficionado al cine de animación, o sea, al cine, Pablo Berger, al cine mudo, ¿no? Que hizo Blancanieves, que tuvo tantísimos premios, pero también es muy aficionado a los libros gráficos y narrativos sin texto, ¿no? Entonces, compra muchas novelas gráficas si son sin texto, compra libros infantiles sin texto, porque le gusta esa narración solamente visual. Y tenía la novela esta que le gustó y le iba dando vueltas, acabó Abracadabra, su anterior película, y cuando tenía que ver qué película hacer nueva,
pues le volvía la idea de decir, bueno, ¿y si hago Robot Dreams? Entonces hizo algo que no se debe hacer, que es escribir el guión sin tener los derechos, pero básicamente él necesitaba saber si había una película realmente ahí o si solo iba a funcionar en la novela gráfica y no tenía sentido adaptarla al cine. Entonces hizo el guión, a él le pareció que eso funcionaba y aprovechando que estaba de camino a Chicago para hacer de jurado en un festival de cine, habló con Sara y dijo, oye, quedamos en Nueva York, vamos a una cafetería y te cuento para una posible colaboración. Entonces le propuso esto. Un estudio norteamericano antes había intentado hacer la adaptación, pero ya perdió los derechos porque los tenía para 5 años, no lo hizo y ya los perdió. Y además era para 3D. Y Sara no confiaba tampoco mucho en lo del 3D y entonces cuando Pablo le dijo, no, mi idea es respetar mucho tu novela, adaptarla para que funcione en cine, pero respetando el espíritu de tu novela y además va a ser 2D. Y a ella le pareció bien y dijo, bueno, me viene aquí un loco de España a hacer esto, pues vale, por lo menos que ahora me pagan ¿no? la posibilidad de hacer la película, pues estupendo. Pero yo creo que igual ni pensaba que se llegase a hacer, ¿no? Ya había tenido otro fiasco antes, así que... Para el dossier, primero contó con Sara para que hiciera un dossier, ¿no? Para intentar buscar financiación. Una vez que ya tenían los derechos, ahora ya sí, ya podían trabajar. Entonces hizo con ella un dossier, que hizo una carpeta así grande, con un montón de láminas de Sara. Y ahí Sara, por ejemplo, decía, yo más que esto no puedo hacer de detalle. Pero Pablo necesitaba mucha más información, ¿no? Pablo estuvo viviendo los años 90, o sea, llegó a Nueva York a los 90 y se fue en el 2000, pues él quería realmente representar el Nueva York, ¿no? Que él había conocido, hacer una carta de amor a la ciudad. Entonces necesitaba mucha más concreción en los detalles y en lo que salía representado que lo que le estaba dando Sara. Entonces, y Sara también decía, yo ya he contado esta historia, no me veo ahora involucrada 3, 4 años más en la misma historia. Tengo otras historias que contar y prefiero... Entonces se mantuvo al margen, ¿no? Siempre Pablo la iba manteniendo informada, pero no porque ella tuviera ningún tipo de voto en esto, ¿no? Simplemente por respeto y por educación le iba enseñando pues, el guión, la animática, le iba enseñando las distintas fases. Entonces, justo cuando yo estaba estrenando Buñuel en el laberinto de las tortugas en Madrid, Pablo estaba haciendo entrevistas para su casting de directores de arte y me llamó. Y Pablo es muy seductor y enseguida me convenció. Yo iba ya convencido, es verdad, que yo cuando recibí el mail dije, bueno, genial, adelante, ¿no? A ver qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y cuando volví a casa después de la reunión empecé a hacer dibujos. También un poco lo que él había hecho con la novela era lo que yo necesitaba probarme o probarle a él que lo que él quería se lo podía dar, ¿no? Que era una ciudad, aun manteniendo el estilo de Sara, de la línea gruesa, de los colores vibrantes, pero que tuviera más detalles, que fuera más el Nueva York real. Y también que hubiera como más profundidad en los espacios, ¿no? Sara es un dibujo como más medieval, más naif, ¿no? Por capas, y Pablo necesitaba pensar las escenas como piensa las escenas en una película de imagen real, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí va una cámara con un 35, una lente de 35, aquí con un angular, aquí no sé qué. O sea, tenía que poder trasladar su manera de rodar a un espacio dibujado. Hicimos un teaser, que es una pequeña pieza de animación que se hace al inicio, no tanto para que la gente vaya al cine, porque esta pieza no se enseña demasiado, sino para ver si entra más gente en la producción, ¿no? Para buscar socios para la producción. El teaser incluso más que para eso, lo que sirvió es que fue como un máster para Pablo para entender el mundo de la animación, ¿no? Ver qué podía aportar él, qué le podía aportar la animación, saber cuáles son los procesos, ¿no? Y cuáles son las diferencias entre imagen real y animación. Y una de las cosas que yo creo que más le convenció a Pablo y que espero que haga que quiera hacer más películas de animación
es que es un proceso en el que cada fase va seguida de una que mejora la anterior. La siguiente mejora la anterior, ¿no? Que es como acumulativo, ¿no? En cine de imagen real, pues tienes el guión, puedes tener un storyboard para saber un poco cómo va a ser, pero cuando vas al rodaje, ruedas como puedes, que es como muy estresante, en muy poco tiempo grabas todo lo posible y después montas con lo que hay, pero igual te faltan cosas y ya no se pueden volver a rodar y tienes que adaptarte, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el proceso en Robot Dreams y primero se hace un storyboard, después se hace una animática, que es el storyboard en movimiento, después se van haciendo el layout, que es ir cogiendo esos fondos que salen muy básicos en la animática y llevarlos a estilo. Entonces cada fase, después eso va a color, después cada fase va mejorando la anterior, con lo cual si tienes una buena base sabes que el resultado final va a ser mucho mejor. Estos son los primeros bocetos que hice yo de Dog y Robot. Y aquí también, por ejemplo, nos dimos cuenta de la cantidad de personajes que teníamos que hacer de extras, ¿no? Si queríamos que realmente Nueva York se sintiese como la ciudad, ¿no? La jungla de gran ciudad, teníamos que tener muchísimos personajes extras. El punto de partida, en cuanto a estilo, era los libros de Sarah Baron, ¿no? Ese protagonismo de la línea y el color plano, ¿no? Como muy básico, muy limpio. Pero queríamos evitar lo genérico, ¿no? Si sale un coche en este libro, ¿no? de Sarah, no sabemos qué marca es, ni de qué año es, casi no sabemos ni si va para adelante o para atrás. Pues nosotros necesitábamos que fuera como, no, pues si es un coche, si estamos en los 80, pues igual es un coche del 75, ¿no? Y según el barrio, pues o es más moderno si está en un barrio más pijo. Que las bolsas de patatas fritas que salgan pues sean las que había en esa época. Y Pablo en eso es como muy obsesivo, ¿no? y quería el detalle concreto. Y después lo que comentaba antes de la tridimensionalidad, que viviéramos en espacios reales, ¿no? Entre comillas, donde él pudiera colocar la cámara, ¿no? Que no fuera tan plano o con esas perspectivas más falsas. En mi cabeza era un poco conectar eso, un espacio como más infantil con el mundo más de detalles de una película como Akira, ¿no? En animación, la preproducción son estas fases, ¿no? Cuando estamos diseñando los personajes, estamos diseñando las localizaciones, ¿no? Esos espacios en los que va a transcurrir la historia y hacer la animática, ¿no? La animática que es como una animación previa de toda la película, en la que vamos a ir viendo si el ritmo funciona, si la emoción funciona. Esta fase fue como para mí la más gozosa, ¿no? Yo creo que desde que había hecho la novela gráfica esa que ganó el premio que os he comentado al principio, ¿no? Que era más del principio de la juventud, casi adolescencia, ¿no? Esa energía que estás solo pensando en la obra que estás haciendo y como muy obsesionado. Después pues son cosas que más de trabajo, y de repente en esta fase volví a entrar en ese momento de pura creación con Pablo, ¿no? Y era que además coincidió con la pandemia y yo iba a la oficina de Pablo, Madrid vacío, cruzaba la Gran Vía y me sentaba con él y lectura de guión. Leíamos una escena, él me decía cómo la veía, planos que ya tenía claros, sugerencias, yo le decía otras. Entonces había ese diálogo y una confianza que, pues, por lo que sea, desde el principio tuvimos y que fue como muy enriquecedora. Espero que para los dos, para mí desde luego. Y entonces yo me ponía a hacer pequeños dibujitos, ¿no? Súper rápidos, estos que veis aquí, para decir, bueno, y ahora plano aquí, y ahora el plano es más desde abajo, ahora es punto de vista del robot, ahora no sé qué. Y una vez que teníamos esto, teníamos una tercera persona en el estudio. Esta fase estábamos trabajando en ella solo 5 personas, ¿no? Estuvimos como año y medio solo 5 personas trabajando en esto. Estábamos Pablo y yo, Maca Gil, que era la que esos dibujitos que habéis visto aquí pequeñitos los lleva a su estilo y los anima súper básico. Ahora vais a ver esta misma escena animada
la animática por Maca. Después estaba Yuko Harami, que es la esposa de Pablo, que es la que ponía los sonidos y las músicas temporales, ¿no? Un poco para ir teniendo la visión de conjunto, ¿no? de tanto de la imagen como del sonido. Y después el montador Fernando Franco, que también el montador sevillano y director de cine sevillano, que ha montado otras películas de Pablo y también estaba desde el principio para ir ajustando, ¿no? Esto que íbamos creando. Con la animática, o sea, lo que os decía, que era como tan emocionante para nosotros, para Maca y para mí también. Claro, nosotros habíamos hecho todo esto, después pasaba a las manos de Yuko, que ponía el sonido, y de Fernando, que hacía el montaje. Y entonces, pues cuando llevábamos como 30 minutos de la película, nos lo enseñaban. Claro, nosotros habíamos ido viendo escenita a escenita, y sabíamos cada plano, los habíamos dibujado, pero la primera vez que nos pasaron los 30 primeros minutos con la música y con todo montado, de repente estábamos llorando los dos y nos mirábamos y nos partíamos de risa diciendo, pero somos tontos, o sea, con lo que nos lo sabemos de memoria, que hemos estado trabajando horas y horas en esto, pero lo que es la magia del cine, ¿no? El montaje, el sonido, ¿no? Cuando todo funciona. El caso es que cuando hicimos pues ya la película completa y teníamos la animática, realmente sabíamos que teníamos un buen producto, ¿no? Sabíamos que una buena obra, digamos. Era como el mapa del tesoro, sabíamos que todo lo que fuera enfocado a eso y ayudase a mejorar eso y no fuera contra esa animática, iba a hacer una película grande, ¿no? Mientras estábamos haciendo la animática íbamos necesitando localizaciones. Entonces contábamos con Paul Riboch, que es un artista canadiense que también había vivido en Nueva York, que conocía el espacio, que nos venía mejor alguien de allí que conociera el sitio, porque hay muchos detalles que si no tenemos que buscar demasiada información. Después buscamos infinito, o sea, la documentalista estuvo durante toda la película buscando cosas, ¿no? de detalles. Pero, claro, cuando te pones a dibujar, no piensas, los interruptores son distintos allí. Pues, ¿cómo son los interruptores? ¿Y en los 70 eran igual que ahora? ¿No? ¿O las bocas de riego, qué altura tienen? ¿Hay un solo tipo de boca de riego? ¿Son todas rojas? Pues, claro, ¿o dónde están? ¿Están en las esquinas? ¿Están también en mitad de la manzana? Cualquier cosa. Y aparte, Pablo y su mujer eran súper obsesivos con la veracidad, ¿no? Era, lo que más miedo les daba era que esto llegase a Nueva York y dijeran, bueno, europeos haciendo Nueva York, ¿no? O Norteamérica. Y no, hubo felicitaciones de que la gente si realmente le parecía que habíamos captado la esencia, ¿no? La pena es que no pudimos ir a Nueva York a hacer las localizaciones, lo mismo que a las Urdes, porque fue justo pandemia y teníamos que seguir avanzando y no se pudo hacer, ¿no? Por eso también nos vino bien trabajar con Paul. Y más cosas de Paul. Al principio, mientras yo estaba haciendo la animática, también diseñaba personajes, pero después ya enseguida necesitábamos que hubiera alguien dedicado exclusivamente a los personajes, ¿no? Y contamos con Daniel Fernández Casas, que es un chaval muy joven, empezó en la película Klaus, a ver si les suena, y después ahora está trabajando sobre todo para Sony Pictures, para Illumination, pero sobre todo para películas de 3D. Y a él le apetecía trabajar para España otra vez y trabajar en 2D, porque al final en 3D tú haces el diseño, pero después pasa por muchas fases hasta el personaje que sale en la película. En 2D prácticamente el dibujo que has hecho tú es el que sale, ¿no? Es el que animan los animadores. Entonces también es como más satisfactorio para
para el artista. Y empieza la producción. La producción se considera que empieza cuando entra el equipo de animación. Entonces, ya está hecho casi toda la preproducción, casi todos los escenarios están diseñados, casi todos los personajes están hechos, y empieza la producción, que quiere decir que para entonces ya los personajes tienen que estar, los principales por lo menos, definidos, ¿no? Y también las localizaciones. Y hay una parte en la que los animadores se ponen a probar los personajes, ¿no? Porque hay veces que nosotros diseñamos cosas y no funcionan bien para los personajes, ¿no? En los diseños iniciales que habíamos hecho, por ejemplo, de Dog y Robot, claro, Robot tiene las piernas muy largas y Dog las tiene cortitas. Cuando van juntos andando, y hay varias escenas que van andando juntos, si van a la misma velocidad, uno da 2 pasos y el otro tiene que dar 6. Entonces era como, no, a ver, tenemos que ajustar un poquito, que Dog tenga las piernas un poquito más largas, que el otro las tenga un poquito más cortas, o ajustarlo o trampear para que en esa escena o en los momentos en los que comparten. Pero hay cosas que igual como diseñador no lo tienes en cuenta y el animador sí, ¿no? O la cantidad de detalles, que poner una chaqueta, eso ya lo aprendí en Buñuel, una chaqueta con 3 botones o una chaqueta con 2 botones ahorra dinero. Pero no, me dices, pero es que es un botón, ya, pero es un botón que a ti no te cuesta dibujarlo como diseñador, pero el animador lo tiene que dibujar y 2 fotogramas después lo tiene que volver a dibujar en su sitio. O sea, que no es ahora lo dibujo aquí, sino ahora tiene que encajar bien para que no parezca que el botón se está moviendo, y después 2 más tiene que dibujar otros. Es otra preocupación para el animador, ¿no? Entonces, bueno, a ese nivel hay que pensar un poco también cuando estás diseñando. No estás diseñando solo para que el personaje sea bonito o sea interesante, sino para que funcione para lo que está hecho, para la animación, ¿no? Y bueno, lo que os decía antes de la cantidad de New York de personajes. Teníamos unos cuadernos con páginas y páginas y páginas de animales divididos como en familias, ¿no? Equinos, que ahí había desde dromedarios, caballos, jirafas, cebras, o tipo lagartos y serpientes, no sé qué. Y según el momento, pues decíamos, necesitamos entra una mano para que sea reconocible de qué animal es, pues que tenga manchas. Y mirábamos, animales con manchas. Y decíamos, mira, pues nos funciona que sea pues un tigre, o que sea una vaca, o que sea... Entonces íbamos mirando y hicimos, o sea, el equipo de personajes, que en general está al principio y después se va, estuvo prácticamente durante toda la película generando más y más personajes. Lo que os decía de la documentación también, ¿no? No sé si se ve mucho. Por ejemplo, este es el sótano donde uno de los personajes reconstruye al robot. Pues tenía estanterías con cosas en las 4 paredes. Pues todos los objetos que hay ahí, pues nosotros decíamos, bueno, pues aquí hay una lámpara, aquí hay un radiador viejo, aquí hay no sé qué. La documentalista se ponía a buscar y nos daba opciones. Decía, este tipo de lámpara, este tipo de radiador, ventiladores tenemos estos que son de la época. Y entonces con eso ya formábamos el... Hay una anécdota de Erich von Stroheim, el director de cine mudo, que en alguna de las películas también era muy obsesivo con la documentación. Entonces a los soldados les hizo incluso la ropa interior, que no salía en la película, como era la de la época, ¿no? Como era el ejército de napoleónico en ese momento, pues les hizo con los bordados que tenía y con todo, ¿no? Que producción, claro, se echa las manos a la cabeza diciendo, ¿pero esto para qué? ¿Pero para qué entren en papel? Bueno, pues un poco ese nivel de obsesión teníamos aquí en la película, ¿no? Para todos los props, ¿no? Esto es lo que decíamos antes de los props, pues estos son los props. Objetos que en algún momento se mueven o interactúan con los personajes. Y esa documentación que teníamos para los props o los personajes también tenía que estar en la ciudad. Y aquí, pues bueno, tuvimos suerte también, por ejemplo, con los artistas que teníamos, ¿no? Aquí había más presupuesto y podíamos elegir más y hacer como más casting cuando lo estábamos preparando. En Buñuel era un poco más, incluso
en Buñuel, en Almendralejo, preparamos gente de local, ¿no? de la provincia para que trabajase en la película. Aquí íbamos eligiendo más enfocados a quién necesitamos y qué podemos hacer. Y, por ejemplo, yo di clases en un máster en Valencia, en un máster de animación, y el director del máster me dice, oye, te voy a presentar a un chaval que trabaja muy bien. Y dices, la típica encerrona de, a ver, para que le des algún consejo. Era como, bueno, venga, antes de la clase, 5 minutos, y me empieza, y era un chaval, 23 años. Además, le quiero mucho y hemos hecho ya como 4, participado con él en 4 proyectos más. Pero de primeras era un tío muy mazao, parece un poligonero así valenciano, y venía con un carpetón y me empieza a enseñar apuntes del natural, unos cómics espectaculares con ciudades, y digo, madre mía, ¿de dónde ha salido este tío? Además era justo lo que necesitábamos. Me había hartado a mirar portfolios de artistas que no dominaban la perspectiva, y de repente este era como 23 años, pero genio. Y le dije, oye, ¿tú ahora qué tienes que hacer? Y dice, no, yo ahora es que tengo que ir a comprar una cosa que... No, digo, ahora, o sea, de aquí a 2 años. Y dice, ostras, ¿qué dices? Y no, ni lo consulté con producción, dije, o sea, ¿te vienes a Madrid a hacer la película? Y el primer curro, y fue genial tenerlo, ¿no? Porque, o sea, cualquier cosa que le dábamos, esto es suyo, ¿no? Hacer este tipo de cosas le motiva. O sea, era como le decías, no, mira, tienes que dibujar la mesilla con el despertador. Y dibujaba una mierda, o sea, un desastre. O sea, de verdad. Y más, o sea, eso tenía muchas más correcciones que si de repente le pedías vista aérea de Nueva York, empezaba, hacía su esquema, o sea, y después iba detallando. Le llevaba tiempo, evidentemente, porque esto es mucho curro, pero fue genial tenerlo por lo cuidadoso que era y lo, o sea, interiorizado que tenía el estilo. Después, todos los fondos, eso, había los que hacían el lápiz. Después había una fase en los que alguien lo pasaba a tinta más limpia, ¿no? Para mantener ese estilo que habíamos dicho, por lo menos la apariencia del estilo de Sarah Baron. Y después hacíamos el color, que muchas veces tenía como 2 fases. Una primera con artistas menos profesionales, ¿no? O sea, más novatos, que daban una primera base de color. Y después llegaba la fase de los artistas más senior, que corregían el color anterior y empezaban a iluminar, ¿no? Y daban realmente, le daban vida al espacio, ¿no? Y así, pues bueno, íbamos haciendo los distintos espacios, ¿no? Intentando que cada barrio de Nueva York tuviera su propia personalidad, como la tiene, ¿no? Y el Soho, pues no es el mismo tipo de edificio, no es el mismo tipo de color que puede haber en el East Village, ¿no? Más latino, más colorido, el Soho más industrial, más gris. Y también otra cosa esencial en Robot Dreams es el paso del tiempo. Robot Dreams transcurre durante un año y no hay palabras, o sea, no se habla, ¿no? Es una película sin diálogo. Entonces teníamos que ir dando a entender en qué época del año estamos a cada momento, y eso es a través de la luz y del color. Y de la cantidad de nieve que haya en el suelo también, ¿no? Pero, entonces, para eso, por ejemplo, se hace el color script. El color script es escoger fotogramas de ese storyboard que habíamos hecho al principio y colorearlos. No haces todo, pero sí haces toda la película, ¿no? Con fotogramas importantes, ¿no? Para ir viendo cómo va a ser la evolución del color a lo largo de toda la película. Entonces, hay un artista que, con las indicaciones que le damos desde arte y desde dirección, pues va marcando qué tipo de luz y qué tipo de color va a haber en cada momento. No solo para acompañar ese paso del tiempo, ¿no? Y entender, sino también para ver el tipo de emoción que queremos, ¿no? En momentos más bajos, pues igual usamos colores más desaturados, menos brillo, o más oscuros. En momentos más alegres, pues más contraste entre la luz y la sombra, para que resalte mejor las imágenes. Entonces,
eso se hace aquí, donde es más fácil corregir, ¿no? En animación siempre es, por eso es este proceso que os decía, ¿no? Porque vas haciendo las cosas, cuando es fácil corregirlas, vas detallando. Y aquí pues dices, no, prefiero que la parte esta de primavera pues tenga los tonos un poquito más naranjas o más no sé qué, pues se corrige aquí. Y después cuando ya llegamos a la fase de colorear cada plano, que ahí ya son muchísimos más planos, y ya sobre el fondo final ya tenemos la guía de referencia y sabemos que esto va a funcionar porque lo hemos visto ya en conjunto. Y aquí veis es un poco lo del paso del tiempo, ¿no? Cómo dependiendo del momento del día o de la época del año o del ánimo del personaje y lo que queremos transmitir, se cambia un poco el color. ¿Le doy a decorado? ¿Sigo? Para que me digáis, 5 minutitos, 10 minutitos. Bueno, pues cuando estaba trabajando acabando Robodreams, me llamaron de Bilbao, de la productora Unico, para ver si me interesaba hacer decorado. De primeras a mí también me chocó mucho porque Alberto Vázquez, el director, él es artista, él ha sido el director de arte de todas sus películas, ¿no? Entonces era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me necesitáis a mí? También con un poco de inseguridad de, ¿voy a encajar yo ahí en el proyecto? Entonces me contaron un poco lo que os he dicho, ¿no? En general, sí que querían mantener la identidad de Alberto, ¿no? De su estilo, pero había muchas cosas que transcurrían en interiores y que transcurrían en la ciudad. Y él no se sentía con energía para empezar a hacer ese tipo de cosas o ver cómo representar eso de una forma más realista. Entonces, a mí tampoco, o sea, me costó, yo creo que es la película en la que más me ha costado acabar de entender qué es lo que buscaba el director, pero también, como conozco ya muchos artistas de los otros proyectos, sabía a quién llamar para que me ayudasen a dar esa imagen de la película. El origen aquí también era un cómic del propio Alberto, que después se convirtió en un cortometraje que también se llevó el Goya, pero en esa ocasión el cortometraje era como tipo grabado de Doré, ¿no? Para hacer un largometraje, si ya es difícil que la gente te vaya a ver un largometraje de animación para adultos, si además lo haces en blanco y negro, en plan grabado, ya no te va nadie. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo a color. La peli tiene muchas reminiscencias de las películas, los cortos de animación de Disney, de la Warner, de los años 30 y años 40, ¿no? Que es algo que sí se está viendo tanto en videojuegos como eso de ahí del fondo o en series de animación, ¿no? En plataformas, que son como más nostálgicas. En el caso de Alberto no quería hacerlo nostálgico, sino que era más un comentario social, ¿no? Es un comentario a las multinacionales en general, ¿no? A cómo nos condiciona la vida, más el tema de las multinacionales representadas en ese Disney, ¿no? Entonces sí que buscábamos ese cartoon clásico, pero mezclado más con una visión más punk, ¿no? O más agresiva. Se prepararon diversos concepts, que es esa carpeta en la que se hacen imágenes para intentar enseñar a posibles socios qué aspecto va a tener la película, ¿no? Entonces, también mientras íbamos trabajando en estas imágenes nos dábamos cuenta que nos podía venir bien ir a una reducción de colores, ¿no? Que hubiera menos color, que no fuera tan vistoso como esto, sino conectar de alguna manera con el cortometraje, que era blanco y negro, intentar que cada escena tuviera 2 colores y quizá algunas puntuaciones de algún otro elemento, ¿no? Pero que fueran como más contenidas. En este caso no participé directamente en la animación, sí que estaba supervisando la animática, supervisándola con Alberto, y yo creo que es una fase importante para
para que esté el director de arte, porque así entiende desde el principio qué es lo que está buscando en cada escena el director, ¿no? Ya sé un poco lo que pretende porque le ha dado las instrucciones al dibujante que está haciendo la animática. En este caso, por ejemplo, el diseño de personajes fue un solo artista, estuvo un mes trabajando y ya está, y no hizo más, ¿no? No era como en la otra película, que eran muchísimos personajes y teníamos como 6 personas trabajando durante prácticamente 2 años, ¿no? Aquí lo que os decía, también los props, ¿no? Esos objetos que se van a ir moviendo, uniformes. Los personajes, aunque había pocos diseños de personajes, sí que cambiábamos y modificábamos el vestuario, ¿no? El color del vestuario, o a veces uno era policía, otras veces era presidiario, otras veces era obrero. Más props. Y las localizaciones, ¿no? Aquí lo pongo un poco por cómo diseñamos, ¿no? Hay veces que no sabemos todavía cuáles van a ser los planos de la cámara, y entonces lo que hacemos es diseñar pues todo, pues la cocina, pues desde todos los ángulos posibles, ¿no? O el dormitorio, o el desván. Definimos muy bien el espacio para que después, cuando se vaya a hacer el storyboard o la animática, ya diga el director, bueno, pues la cámara la quiero aquí, justo encima de la mesa esta, enfocando hacia la nevera. Entonces ya es más fácil también para crear la animática, porque ya tenemos un espacio concreto sobre el que trabajar, ¿no? Como si estuviéramos en un set y el director supiera dónde poner la cámara. Uno de los espacios como principales es la fábrica, ¿no? Alrededor de la que está construido el pueblo, que también nos costó, porque al principio era un poco esa idea de sociedad, bueno, de mundo socialista, brutalismo, fabril, y después no nos acababa de convencer, o por lo menos no nos parecía que resultara icónico el espacio que estábamos diseñando, y ya que estábamos jugando con un poco la iconografía de Disney, decidimos convertir el castillo de Cenicienta en un complejo de fábricas, ¿no? Entonces cogimos la silueta del castillo de Cenicienta y la convertimos en chimeneas, silos y cosas así. Aquí también hay mucho bosque. Todo esto son estudios previos que no son fotogramas de la película. Y volví a llamar al amigo Pablo Sauquillo, era el chaval ese de Valencia, y dije, tenemos planos de ciudad, vente para acá. Y se vino a Bilbao a hacer todos los planos complicados, se los pasábamos a él. Aquí también estuvo trabajando, bueno, este es el Colores de Julio Capa, que es un artista, un pintor de Cádiz. Aquí también estuvo trabajando Pablo Velarde, con el que trabajé mucho tiempo y que es un artista sevillano. Begoña Arostegui también estuvo trabajando. Lo bueno es eso, que cada vez vas conociendo a más gente y entonces es más fácil montar tu equipo porque sabes exactamente cómo trabajan, ¿no? y qué es lo que te pueden dar, ¿no? Y Bego, por ejemplo, para el color es estupenda. Hizo casi todo el color script de decorado, ¿no? Porque bueno, tiene el color como muy metido y sabe muy bien cómo transmitir emociones con el color. Y también trabajábamos con artistas de las otras películas de Alberto para que nos ayudaran a mantener esa conexión con sus películas previas, ¿no? Como Giovanna Lopalco, que hizo el color de casi todos los planos de bosque de la película. Lo que os decía antes de eso de la reducción del color también era buscar el color inapropiado, ¿no? O sea, hacer que las cosas no fueran realistas, ¿no? Que hubiera algo extraño en el color que estábamos haciendo. Y eso yo creo que al final es casi lo que más me gusta de la película, de mi trabajo en la película, es conseguir esa extrañeza a través del color, ¿no? Tenemos como un mundo que puede ser idílico, pero los colores no corresponden, ¿no? Y ayudan más a transmitir la emoción que a representar, ¿no? De forma naturalista el espacio. Aquí también se hizo eso, el color script de toda la película, y veis que cómo se va acompañando, cómo van evolucionando las escenas con distintos colores, ¿no? Y momentos
de supuesta felicidad, pues tienen esa escena que tiene como colores más de chicle, ¿no? Como más de golosina, y después pasamos a otros más oscuros, ¿no? Hacia el final de la película. La película esta ya se puede ver en Movistar Plus de momento y supongo que ahora irá a más plataformas. Televisión Española también entró, así que supongo que también acabará pasando por Televisión Española. Aviso, no es para nada para niños, es una película nihilista, muy de crítica un poco existencial. Aquí os pongo más, estará un poco esa zona de la ciudad que nos costó tanto dar con un tono y que yo creo que gracias al color nos acercamos más a la idea de cuento que buscaba Alberto. Y suelo acabar con este plano, que es la última diapositiva, porque me suele pasar que en todas las pelis en las que he trabajado hay algún plano que cuando está solo a lápiz es como, bueno, un plano de transición, un plano sin mucha personalidad, ¿no? Que aquí era, pues eso, el váter, ¿no? Que tampoco... Pero con el artista adecuado, haciendo el color, de repente tienes atmósfera, tienes una emoción que dices, bueno, que estamos viendo el váter, ¿no? Pero hay una emoción y hay profundidad, ¿no? Y bueno, más que nada por poner en valor el trabajo de los artistas, ¿no? Del equipo con el que trabajo habitualmente. Así que esta es la última imagen. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Sí. La gran pregunta, pues mal, afecta mal. Hombre, de momento claro, hay un poco de expectativa a ver qué se va a hacer. O sea, para los artistas está muy mal vista. O sea, a mí me han ofrecido trabajar en alguna película. Mira, lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Pues directamente no. Y está costando. Habrá procesos en los que sí resulte ético utilizar la inteligencia artificial. Hay otros en los que no. Y también hay una limitación técnica que, o sea, se vende como que ya puede hacer todo la inteligencia artificial, pero realmente no. Hay muchas limitaciones técnicas ya solo de resolución. O sea, lo que te puede producir ChatGPT en una imagen, eso no lo puedes usar en una película porque no te da ni siquiera resolución. No sé, hay mil cosas que todavía hacen que no sea la herramienta para hacer animación. ¿Llegará el momento o estallará antes la pompa esta de la IA? No lo sé. O sea, en general está muy mal vista por los artistas, está vista así con avaricia por los productores porque dicen, bueno, sí, vamos a poder abaratar. Pero también yo creo que es sin haber investigado demasiado, ¿no? Hay esa parte inicial de aquí nos vamos a forrar con muy poquita gente, haciendo el trabajo con poca gente, pero yo creo que lo que va a hacer es bajar la calidad, unificar el estilo, porque, claro, están educados esos sistemas en cosas más genéricas. Entonces, cuando te sales del estilo, ya no están educadas en eso. Entonces, lo que va a hacer es que más proyectos se van a hacer uniformes, lo cual es más rara el que salga de ahí. Y el mayor peligro que veo es si bajamos el precio de todo, cuando ya nadie va a querer utilizar artistas. Entonces, va a haber poco espacio para estudios que realmente quieran hacer algo tradicional, ¿no? Y con como el mimo especial. Entonces, bueno, yo veo un futuro negativo. O sea, cuando doy charlas a chavales digo, joder, no sé lo que os vais a encontrar. Pero también, bueno, no sé, espero que haya margen para adaptarse, ¿no? Y que la evolución no va a ser tan inmediata, sino que vamos a ir, bueno, supongo que con tiempo para ir ajustando. Pues si no hay nada más.
¿Sí? ¿Alguna? ¿No? Lo he dicho todo tan claro que... Una charla muy pedagógica, muy didáctica, hemos visto el esfuerzo y lo que significa el trabajo tan enorme que hay detrás de algo que parece muy sencillo y no es nada sencillo. Sí, no, ya Felicito de verdad. me alegro eso.